Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Eric Servín y es un gusto poder recibirte aquí en esta nuestra reunión digital, en donde hemos visto ya durante algunas semanas, incluso algunos meses, esta serie titulada La vida a través del Evangelio. Esta serie ha sido basada en la primera carta de Pablo a los Corintios y creo que ha sido para muchos un tema desafiante en muchos aspectos y facetas de nuestra vida, y que espero que este último capítulo también pueda desafiarte. Pero antes de comenzar, permíteme darte algunos anuncios que quisiera poder comunicarte como pastor de Horizonte, Ciudad de México. El primer anuncio es de que estamos, y quiero darte las gracias por todo ese apoyo que nos diste, o que les diste, mejor dicho, a las mujeres, por tus oraciones también, por estar participando ahí en redes sociales, en esta conferencia virtual de Ahora en Cristo. Es la primera conferencia de mujeres que tenemos como iglesia Horizonte Ciudad de México, y gracias a Dios cumplió su propósito. Muchas, cientos de mujeres pudieron ser bendecidas por el Evangelio, y eso fue gracias también a su gracia. Entonces estamos muy contentos y muy felices de haber desarrollado esto y que el Señor nos hubiera dado de su favor. También en abril, el siguiente mes, ahorita estamos en marzo del 2021, en mayo del 2021, marzo del 2021, y estamos por entrar a abril. Entonces comenzamos una nueva serie. Hoy terminamos nuestra serie 1 de Corintios, y el siguiente mes empezamos una nueva serie en el libro de Jonás. Quiero que te mantengas también muy atento, porque más personas, más hombres van a estar participando en esta miniserie que solamente va a durar un mes, pero que definitivamente la palabra de Dios no regresará vacía a tu vida y a la de tu familia. Entonces, para abril estaremos migrando de nuestra versión que hemos estado viendo, NTV, Nueva Traducción Viviente, y estaremos migrando a esta otra versión que es la Nueva Biblia de las Américas, la NBLA. De esta manera, ve preparándote también a ti. Si eres de tecnología, pues simplemente descarga esta versión en tu dispositivo electrónico, la NBLA. A partir de abril estaremos migrando a esta versión. Y también quiero comunicarte que el miércoles 7 de abril, por la noche, a través de la plataforma de Zoom, estaré dando un reporte de cómo se han invertido los recursos de nuestra iglesia durante los últimos 6 meses. Si tú estás más interesado, pues el miércoles 7 de abril estaremos hablando al respecto, ¿de acuerdo? Si eres parte de esta iglesia, pues ahí te esperamos. Si no, pues también que Dios te bendiga. Esto es para que podamos ir todo fluido, en transparencia también en esa área. Muy bien, pues conclusión de la carta. Es el tema que vamos a estar viendo del día de hoy en 1 Corintios capítulo 16, en esta serie La vida a través del Evangelio. Así que acompáñame a orar. Señor, gracias, Padre, por ser un Dios tan bondadoso, un Dios que nos ha llenado de victorias, pero también nos ha permitido tropezarnos en algunos momentos, experimentando derrota o vergüenza o temor o dolor, Señor. Pero todo ha sido dentro de tu buena voluntad, dentro de tu soberanía, Señor. A ti te ha placido que nuestra vida tome esos tonos en esta tierra, Señor, y ha sido bueno, ha sido perfecto, Señor, porque tú así lo has dispuesto para cada uno de nosotros. Gracias por todos estos 16 capítulos que nos has dejado estudiar en tu palabra, y que cada vez estamos más cerca, un paso más cerca de poder conocer todo tu consejo a través de la Biblia, verso a verso, Señor. Bendice a cada familia que está del otro lado de la pantalla, Padre. Sea tu Espíritu Santo ahí con mi hermano, con mi hermana, con sus hijos, Señor. Y, Padre, llénalos de tu amor, de tu esperanza, de tu fe. Gracias por este tiempo. Háblanos, Espíritu Santo, y nos ponemos en tus manos. En el nombre de Jesús.
Conclusión de la carta, 1 Corintios capítulo 16, acompáñame en tu Biblia. Te recuerdo que estamos viendo la nueva traducción viviente y el próximo mes estaremos migrando a la NBLA. El mapa del sermón se divide en 4 puntos. El primero es la ofrenda para la iglesia en Jerusalén, de los versos 1 al 4. El segundo punto es las instrucciones finales de Pablo, de los versos 5 al verso 18. El tercer punto es saludos y despedida de Pablo, de los versos 19 al 24, y anexamos una conclusión. De 4 puntitos: la ofrenda para la iglesia en Jerusalén, instrucciones finales de Pablo y saludos y despedida de Pablo. Así que acompáñame a leer, por favor, 1 Corintios 16, y dice así: Ahora bien, consideremos la pregunta acerca del dinero que se está juntando para el pueblo de Dios en Jerusalén. Deberían seguir el mismo procedimiento que les di a las iglesias de Galacia. El primer día de cada semana, cada uno debería separar una parte del dinero que ha ganado. No esperen hasta que yo llegue para luego tratar de reunirlo todo de golpe. Cuando yo vaya, escribiré cartas de recomendación para los mensajeros que ustedes escojan como encargados de entregar su ofrenda en Jerusalén. Y si parece oportuno que yo también vaya, ellos pueden viajar conmigo. Los visitaré después de haber ido a Macedonia, pues estoy pensando pasar por Macedonia. Tal vez me quede un tiempo con ustedes, quizá todo el invierno, y después podrán enviarme a mi próximo destino. Esta vez no quiero hacerles una visita corta nada más y luego seguir mi viaje. Deseo ir y quedarme un tiempo si el Señor me lo permite. Mientras tanto, seguiré aquí, en Éfeso, hasta el festival del Pentecostés. Se ha abierto una puerta de par en par para hacer un gran trabajo en este lugar, aunque muchos se me oponen. Cuando llegue Timoteo, no lo intimiden. Él hace la obra del Señor igual que yo. No permitan que nadie lo trate con desprecio. Despídanlo con su bendición cuando regrese para estar conmigo. Esperen que venga, junto con los demás creyentes. Ahora, en cuanto a nuestro hermano Apolos, yo le rogué que fuera a visitarlos en compañía de los otros creyentes, pero él no estaba dispuesto a ir por el momento. Los verá después, cuando tenga la oportunidad. Estén alerta, permanezcan firmes en la fe, sean valientes, sean fuertes y hagan todo con amor. Ustedes ya saben que Estéfanas y los de su casa fueron los primeros frutos de la cosecha de creyentes en Grecia, y ellos tienen su vida puesta al servicio del pueblo de Dios. Les ruego, amados hermanos, que se sometan a ellos y a otros como ellos, que sirven con tanta devoción. Estoy muy contento de que Estéfanas, Fortunato y Acaico hayan llegado. Ellos me han dado la ayuda que ustedes no pudieron darme al no estar aquí. Ellos también han sido de mucho aliento para mí como lo fueron para ustedes. Muéstrenles agradecimiento a todos los que sirven así de bien. Las iglesias de aquí, en la provincia de Asia, les mandan saludos en el Señor, igual que Aquila y Priscila y todos los demás que se congregan en la casa de ellos para las reuniones de la iglesia. Todos los hermanos de aquí les envían saludos. Salúdense unos a otros con un beso santo. Este es mi saludo de puño y letra. Pablo. Si alguien no ama al Señor, tal persona es maldita. Señor nuestro, ven. Que la gracia del Señor Jesús sea con ustedes. Mi amor a todos ustedes en Cristo Jesús. Estas son la conclusión de Pablo en esta primera carta a los Corintios. Y mi primer punto es la ofrenda para la iglesia en Jerusalén, de los versos del 1 al 4. Acompáñame a ir desplegando todo este mensaje para ir descubriendo el mensaje de Dios para tu vida hoy. En el primer versículo dice: ahora bien, sígueme ahí en tu Biblia, ahora bien consideremos la pregunta acerca del dinero. Esto nos quiere decir que anteriormente Pablo había recibido algunas cartas en donde le estaban los corintios preguntando acerca de qué onda con el dinero, Pablo. ¿Por qué se está armando esta colecta? ¿Por qué se están recogiendo las ofrendas de esta manera? Hubieron varias preguntas que Pablo pudo contestar a lo largo de toda esta carta. Y me imagino que estaban ellos preguntando: ¿y cómo la hacemos para esta colecta, don Pablo? ¿Cuál es el procedimiento?
No nos quedó claro. A lo que Pablo responde ahí mismo en tu Biblia, dice, deberían seguir el mismo procedimiento que les di a las iglesias de Galacia. A las iglesias de Galacia, Pablo les dio una instrucción para una colecta para poder ayudar a la iglesia que estaba en Jerusalén. Ahora, antes de ver ese procedimiento, necesitamos ver unas cosas antes de ver el procedimiento que Pablo les dijo que siguieran. La primera cosa que tenemos que recordar aquí es saber por qué la iglesia en Jerusalén estaba tan necesitada como para recibir una colecta, hacer una colecta. Bueno, hay diferentes posturas al respecto, pero lo que la Biblia nos dice es que en Hechos 11, de los versos 21 al 30, dice que durante aquellos días unos profetas viajaron de Jerusalén a Antioquía. Uno de ellos, llamado Ágabo, se puso de pie en una de las reuniones y predijo por medio del Espíritu, nótese con E mayúscula haciendo alusión al Espíritu de Dios, que iba a haber una gran hambre en todo el mundo romano. Esto se cumplió durante el reinado de Claudio, ¿sí? Así que los creyentes de Antioquía decidieron enviar una ayuda a los hermanos de Judea y cada uno dio lo que podía. 30. Así lo hicieron y confiaron sus ofrendas a Bernabé y a Saulo, que es Pablo, para que los llevaran a los ancianos de la iglesia en Jerusalén. Otra interpretación de esta gran necesidad en Jerusalén era de que el crecimiento de la iglesia había sido exponencial y entonces habían muchas familias que necesitaban recursos para poder subsistir, para poder vivir. Dentro de ellos, pues comida, recursos, hospedaje, etcétera, etcétera, ¿no? Y habían muchas viudas que también estaban dentro de la iglesia primitiva. Bueno, eso indefinidamente cuál haya sido la causa, Pablo estaba diciendo hay que armar una colecta y aquí se había predicho que iba a haber una gran hambruna. La segunda cosa que tenemos que saber antes de conocer el procedimiento de Pablo es que hay que recordar, esto es muy importante, hay que recordar que debemos darnos primeramente al Rey Jesucristo. Se está hablando de una colecta, ¿sí? O sea, pidiendo una ofrenda, donaciones también. Pero antes de ver esas donaciones, primero nos tiene que quedar en claro que debemos darnos a Jesucristo, ¿sí? Si no nos hemos dado primeramente a Jesús en corazón, en alma y en mente, el dinero solo patrocinará tu iglesia. No muy diferente como sucede con Nike, ¿sí? Patrocinando a Cristiano Ronaldo. Y ese asunto de la ofrenda tiene que ver más con el corazón que con la cantidad en cuestión. Si tú no le has dado al Señor tu corazón por completo y das una ofrenda, donación, limosna, como quieras decirle, solo estás lavando tu dinero con la iglesia o en la iglesia, ¿sí? O mejor dicho, creyendo que estás lavando tu conciencia. Para esos casos en los que no te has entregado por completo al Señor, mejor guárdate tu dinero. Es más importante la salud de tu corazón. Guárdatelo. Primero date al Señor. Y ya después veremos esos asuntos de la cuestión del dinero. Pero recuerda, esta es la tercera cosa que quiero que recordemos antes de ver el procedimiento. El dinero es amoral. Lo que me han enseñado mis mentores es de que no es bueno ni es malo. Pero cómo lo invertimos, ¿sí? Revela mucho en dónde está puesto nuestro corazón. ¿Notas? El dinero podemos utilizarlo y podemos ver nuestra cuenta bancaria o podemos ver nuestro historial de movimientos y entonces revelará en dónde está puesto nuestro corazón conforme a cómo invertimos nuestro dinero. ¿Sí? Vamos a continuar ahora sí viendo el procedimiento de Pablo que le dio a las iglesias de Galacia. ¿Cuál fue ese procedimiento? Bueno, el versículo 2 lo responde de 1 Corintios 16. El primer día de cada semana, cada uno debería separar una parte del dinero que ha ganado.
el primer día de cada semana. Para nosotros lo entendemos como el domingo, pero aquí podemos ver varios principios dentro de este versículo número 2 que pueden aplicar a nuestra vida el día de hoy. El primer día de cada semana nos arroja el texto que hay un principio a imitar, el principio de la periodicidad o de la regularidad al momento de dar nuestras ofrendas. Esto entonces es importante para que no suceda como, se me ocurrió de repente, ¿no? No, pues no venía preparado, pero bueno, cáiganle, pues, ahí te va una... No. Nosotros por eso enseñamos a nuestra iglesia que eso tiene que suceder en casa, ¿sí? Como el siguiente dice, cada uno debería separar. En nuestra casa debería suceder esta cultura de responsabilidad individual o este principio para prevenir, para agendar, para que esté en nuestro presupuesto, la cuestión de darle al Señor. Porque si estamos dentro de la gracia, entonces en el Antiguo Testamento se enseñaba el 10%. En el tiempo de la gracia dice, todo me pertenece, dice el Señor. Y el 10% simplemente es una porción que se da. Hoy no vamos a ver mucho detalle al respecto, porque quiero que tú y yo veamos estos principios que nos arroja Pablo en el versículo 2. Cada uno debería separar. Ahora, aquí podríamos interpretarlo como que cada familia podría estar dando, si es que corresponde a solo una fuente de ingreso, en este caso el papá o la mamá, no lo sé. Pero si nuestros hijos están pequeños, es muy, muy padre que también puedan verte que separas el dinero para darle al Señor. Ya ellos, cuando crezcan, adquirirán este principio y entonces cuando tengan su entrada de dinero independiente a la tuya, entonces ellos pueden decir, bueno, es que esto le pertenece al Señor. Hay una responsabilidad individual ya cuando cada uno pueda adquirir su propio dinero, ¿sí? Y luego nos arroja un tercer principio, una parte del dinero que ha ganado. La NBLA lo traduce como según haya prosperado. Esto es muy importante porque el principio de la proporcionalidad, eso quiere decir que conforme a lo que tú ganes, proporcionalmente tú vas a darle al Señor. Sería injusto que si ganas, no sé, un ejemplo, 10,000 pesos al mes, pues dieras más de lo que no puedes dar. No cuadra eso. Entonces, proporcionalmente a eso, ya sea que suceda cada mes o que suceda cada semana o cada 15 días, tiene que existir esto. El primer principio es regularmente. El segundo es con responsabilidad. Y el tercero, con proporcionalidad. Es proporcional. Si esta semana, pues en la chamba, el negocio vino no tan bueno como en el mes pasado, pues proporcionalmente a eso da al Señor, ¿sí? Sin especificar porcentajes, ¿sí? Y luego, esto también nos debería de arrojar o recordar lo que dice en 1 Corintios 1:5. Pablo menciona en esa porción que por medio de Cristo Dios había enriquecido a la iglesia corintia en todo sentido. Eso también involucrado la cuestión financiera, pues dice en todo sentido. Sabiendo eso, ¿acaso no traería más gloria? Me pongo a pensar yo en mis notas. ¿No traería más gloria a la causa de Cristo ver en acción ese conocimiento de los corintios que por gracia recibieron y en gracia dar lo que han recibido para con los hermanos necesitados? Si ellos recibieron por gracia ese conocimiento, ¿no sería congruente y traería más gloria darlo por gracia también a los necesitados en Jerusalén? Está padre, porque Jesús dijo en Hechos 20:35, las palabras de Jesús, hasta las enmarqué en rojo, dice, hay más bendición en dar que en recibir. Hay más bendición en dar que en recibir. Es un principio del reino de Dios. Inculquemos eso a nuestros hijos, inculquémonos eso a nosotros mismos. Hay más bendición en dar que en recibir. Cristo no lo dijo personalmente. Bueno, lo dijo, fueron sus palabras, ¿no? Déjame continuar. Cuando vivimos la vida a través del Evangelio, tu cosmovisión acerca del dinero comienza a tomar otro tono de inversión.
Porque en la economía de Dios, el dinero debiera ser bendición para nosotros y para bendecir a otros, extendiendo el reino de Dios. Es un asunto de mayordomía que comienza en el corazón. Me encanta lo que la Biblia dice en Gálatas 2, cuando narra que cuando los apóstoles estaban aceptando a Pablo y a Bernabé como sus colegas, ¿sí? Pablo dice, la única sugerencia que hicieron fue, dice Pablo, que siguiéramos ayudando a los pobres, algo que yo siempre tengo deseos de hacer. Pablo estaba dando aquí a entender que tenía ese rasgo de carácter integrado a su sistema. Pablo había sido habilitado a la generosidad como ese rasgo de carácter de Cristo que bendice a los necesitados. Eso está increíble. Luego en 2 Corintios 8, 12 al 14, Pablo también les recuerda, todo lo que den es bien recibido si lo dan ¿cómo? Con entusiasmo. Con contentamiento, con alegría en el corazón. Si a ti te pesa dar cierto porcentaje al Señor, a su iglesia, entonces, pues mejor da menos. Todo lo que den es bien recibido si lo dan con entusiasmo. Y den según lo que tienen, no según lo que no tienen. Así de claro. Me encanta la palabra de Dios. Dice el versículo 13, claro. Con eso no quiero decir que lo que ustedes den deba hacerles fácil la vida a otros y difícil a ustedes. Me encanta este versículo. Y luego dice, solo quiero decir que debería haber cierta igualdad. Ahora mismo, ustedes tienen en abundancia y pueden ayudar a los necesitados. Recuerda, esta es la segunda carta de Pablo a los Corintios. ¿Sí? Ustedes tienen abundancia y pueden ayudar a los necesitados. Más adelante, ellos tendrán en abundancia y podrán compartir con ustedes cuando pasen necesidad. De esta manera, habrá igualdad. Me encanta. El Señor, inspirando a Pablo, le pone esto. Si ustedes dan, también recibirán. Y esto va a procurar una igualdad, una justicia dentro del pueblo de Dios. Así se vive en el reino de Dios. Así se vive el reino de Dios en la tierra. Con esa igualdad de compartir con ustedes. Y luego más adelante, en el siguiente capítulo de 2 Corintios, en el capítulo 9, versículo 11 al 12, Pablo agrega, efectivamente, serán enriquecidos en todo sentido. Sí, en todo sentido es todo sentido. Para que siempre puedan ser generosos, ¿sí? En todo sentido es no solamente en lo financiero, sino en todo. Y cuando llevemos sus ofrendas a los que las necesitan, ellos darán gracias a Dios, ¿sí? Los beneficiados, perdón. Luego el versículo 12 dice, entonces, cuando suceda esa dar con generosidad, dos cosas buenas resultarán del ministerio de dar. Me encanta, algunos tienen el ministerio de dar generosamente. Si tú tienes ese ministerio, dos cosas van a resultar de eso. Uno, se satisfarán las necesidades de los creyentes de Jerusalén. Y dos, ellos expresarán con alegría su agradecimiento a quién, dice tu Biblia. ¿A ti? No, a Dios. Es clarísimo, es bellísimo. Todo tiene sentido. Dentro de la economía de Dios, nosotros damos, pero para que no nos vean a nosotros, sino para que adoren al Señor, que es el Padre de las luces, el Dios que te dio a ti el trabajo. Me encanta. Pero puede resultar ahí algo como controversial o una pregunta muy sincera de verdad y que yo me he hecho. Pero a lo mejor no estás confiando en tu iglesia y por eso no das los recursos. Si no puedes confiar en tu iglesia tus recursos, ¿cómo les puedes confiar algo más valioso que el dinero? Tu corazón y el de tu familia. Haz un balance de eso. Ponte a reflexionar. Continuando en nuestro texto base, en el versículo 3, dice Pablo en 1 Corintios 16:3, cuando yo vaya, escribiré cartas de recomendación para los mensajeros que ustedes escojan. Pablo quería vivir en luz y vivía en luz en lo que se relacione con la cuestión financiera, ¿sí? Y le pide que designen tesoreros.
¿sí? Personas encargadas de esto, encargados de entregar su ofrenda. Y añade que si durante el viaje parece oportuno que yo también vaya, pues ellos pueden viajar conmigo. ¿Por qué pone esos detalles o esas aclaraciones? Bueno, porque de punto a punto, entre Grecia, o mejor dicho, desde Corinto hasta Jerusalén, hay una distancia lineal, ¿sí? Hay una distancia lineal de 5.580 kilómetros. Eso es igual a viajar en avión 2 horas. Ok, vamos a ponerlo un poquito más cerquita. Es equivalente en kilómetros si conduces desde La Paz, Baja California, luego subes a Tijuana y en auto asimismo te vienes toda la República Mexicana hasta llegar a Cancún. Es la misma distancia entre Corinto y Jerusalén. Desde La Paz en auto, Tijuana y Cancún, ¿te imaginas? Entonces, pues si les parece bien que yo vaya con ellos, que están recogiendo esta ofrenda, esta colecta, pues estaría interesante y sería muy prudente y sabio de que fueran más personas, ¿no? Custodiando esto, ¿no? Porque pudieron haber ladrones, pudieron haber cualquier cosa, robarse los mismos mensajeros, la lana. Pablo dice, si les parece oportuno que yo también vaya, pues ellos pueden viajar conmigo. Es bien interesante esa colecta. Ahora, ¿tiene más sentido para ti por qué se estaba pidiendo esta colecta? Está interesante. Y en el área del dinero, mi querido hermano, mi querida hermana, mi querido joven y jovencita, que estás a lo mejor ya incursionando en adquirir ingresos por tu parte, en el área del dinero, todos necesitamos que Dios intervenga en nuestro corazón. Todos. Yo creo que Dios está haciendo un gran llamado el día de hoy a nosotros a poder rendir también nuestros asuntos financieros al Señor Jesucristo, ¿no te parece? Continuemos al segundo punto de nuestro sermón. Instrucciones finales de Pablo. De los versículos 5 al 18. Acompáñame a leer, porque ahí van a haber varias instrucciones de Pablo, ¿sí? Van a haber varias instrucciones. Primero, hay planes de visitarlos, de irlos a visitar, según los versículos 5 al 9. Dice, sí, versículo 5, los visitaré después de haber ido a Macedonia, pues estoy pensando pasar por Macedonia. Tal vez me quede un tiempo con ustedes, quizá todo el invierno, y después podrán enviarme a mi próximo destino. Esta vez no quiero hacerles una visita corta nada más y luego seguir mi viaje. Deseo ir y quedarme un tiempo si el Señor me lo permite. Para poder imaginar esto, entonces traigamos a la mente el mapa de todo este archipiélago, todo el mar Egeo, en donde está Grecia, ¿sí? Y entonces, si nosotros imaginamos todo esto, aquí está el mar Mediterráneo y aquí está todo el archipiélago, ¿sí? Y Pablo estaba en Éfeso, tenía que subir a Macedonia y luego bajar para llegar a Corinto, ¿de acuerdo? Esos eran los planes que Pablo estaba exponiéndoles ahí. Pero dice, no quiero ir primero a Corinto y luego tener que subir a Macedonia y hacer un viaje rápido, así como express, ¿no? Pablo, yo creo que se estaba tratando de quitar las prisas, porque cuando llega de visita a alguien, pues no quieres recibirlos a la prisa. Quieres platicar, quieres convivir, quieres platicar con cada uno de tus huéspedes, de tus invitados, de las personas a las que fuiste a ver. Entonces Pablo estaba trazando esa ruta, ¿no? Primero vamos a Macedonia y luego bajamos a Corinto y luego ya seguimos nuestro viaje, ¿sí? Después pueden enviarme a mi próximo destino y ahí culturalmente significaba de que al apóstol se le patrocinaba o se le daba sus viáticos, pues, para que lo enviaran a su próximo destino, para que continuara, porque el apóstol vivía de la predicación de la palabra. Y nos salta algo también muy interesante en estos versículos, si el Señor me lo permite. Ahí es algo muy importante que yo tengo subrayado aquí en mis notas, si el Señor me lo permite. Y era una frase muy particular y muy usual dentro del vocabulario de Pablo, dentro de sus escritos, ¿sí? Porque nos arroja un principio de vida a través del Evangelio. Si el Señor me lo permite. Déjame preguntarte esto. ¿Qué es lo que tiene prioridad en tu agenda? ¿Determinas hacer tal cosa para la gloria de Dios y para la extensión de su reino? O, digámonos la neta,
o ni una sola palabra sobre Dios aparece sobre tu agenda. La palabra de Dios en Santiago 4:16 nos dice que entonces están haciendo alarde de sus propios planes pretenciosos y semejante jactancia es maligna. Sí, esto es fuerte. Si Dios, ni una sola palabra sobre Dios aparece en tu agenda, entonces tus planes son pretenciosos y estás jactándote, y eso es maligno. Son palabras del Señor. Por lo tanto, el principio de si el Señor me lo permite debería ser algo que integremos a nuestra vida. Dijo un comentarista al respecto: conozco la fascinación de tener un programa, una agenda, y tener todo en orden, y saber hacia dónde vamos. Pero permitirnos dejar espacio, de todos modos, para la intervención de Dios. El pastor Chuck Smith en alguna ocasión dijo: bienaventurados los flexibles, porque ellos no serán quebrantados. Es una frase bastante graciosa, pero muy poderosa. Sean flexibles para Dios, ¿sí? Y que Él los enderece y Él te muestre qué camino debes tomar. De otra manera, Dios quebrará tus planes. Y Dios es experto tirándonos nuestros idolitos en ese sentido, de control. Por eso vienen bienaventurados los flexibles, ¿no? Porque ellos no serán quebrantados. Palabras del pastor Chuck. Pero la Biblia sí es muy clara al respecto. Si el Señor me lo permite, y Pablo lo tenía bien integrado a su sistema. Vamos a continuar. Versículo 8 de 1 Corintios 16. Mientras tanto, seguiré aquí, en Éfeso, hasta el festival de Pentecostés. Se ha abierto una puerta de par en par para hacer un gran trabajo en este lugar, aunque muchos se me oponen. ¿Sí? ¡Qué pensamiento tan extrañamente valiente! Uno comúnmente relaciona una puerta abierta como algo, una oportunidad, ¿sí? O como un suceso futuro para nuestro bienestar. Bueno, esa es mi forma de pensar, ¿no? Pero Pablo ve en Éfeso, esta ciudad, una ciudad no fácil para recibir el evangelio, como que se ha abierto una puerta de par en par como una oportunidad. ¿Para qué? Para hacer un gran trabajo con sus opositores. Pablo sabía que Dios amaba a sus enemigos. Y así fue. En Hechos 19, la Biblia nos relata cómo Pablo se enfrentó a sus opositores y tuvo una oportunidad de comunicar el reino de Dios a esos efesios idólatras de Diana. Y no recibieron bien a Pablo, Pablo mismo dice, esas fieras, no, esos opositores, esos enemigos, se me oponen. Qué diferente es ver la vida a través del evangelio en lugar de verlo como somos, ¿no? Una puerta abierta de par en par para hacer un gran trabajo. Comunicar del reino de Dios. Continuemos pues. El siguiente encargo, el segundo encargo que Pablo le da, ¿sí? El primero fue, hay planes de irlos a visitar. El segundo encargo, la segunda cosa, fue, les encargo a mi Timoteo. De los versículos de 10 al 11, dice, cuando llegue Timoteo, no lo intimiden. Él hace la obra del Señor igual que yo. No permitan que nadie lo trate con desprecio. Despídanlo con su bendición cuando regrese para estar conmigo. Espero que venga, junto con los demás creyentes. Tú y yo debemos recordar que Timoteo era como un hijo espiritual a Pablo, y Pablo tenía muy en alta estima a Timoteo. Incluso lo había visto llorar, había visto cómo Timoteo había ido creciendo y madurando dentro de su caminar en el Evangelio, en Cristo. Ahora, eso me resulta a mí, y lo puse en mis notas, ¿cómo me encantaría decir que me parezco a Pablo? ¿Sí? Diciéndole a los demás, ahí les encargo a fulanito de tal, ¿no? ¿Cómo me encantaría decir que me parezco a Pablo con una visión tan extraordinaria de vivir la vida a través del Evangelio? ¿Cómo me encantaría decir que me parezco a Timoteo en su cualidad de ser un fiel aprendiz? Pero, ¿sabes? La neta, aquí entre nos, a veces me parezco más a un cristiano corintio común.
intimidando y tratando con desprecio a las nuevas generaciones, incluidos mis hijos. ¿Acaso no deberíamos caminar con mentalidad de reino hacia un liderazgo generacional? Haciendo puentes generacionales de discipulado con los más jóvenes para que la comunicación del Evangelio siga fluyendo. ¿No debiera ser la iglesia como esa plataforma de ancianos y adultos que impulsen a los más jóvenes a emprender a la causa de Jesucristo y discipularlos para que sigan a Jesús? Si llegara un aprendiz a tu círculo relacional próximamente, ¿cómo sería tu trato con él? ¿Lo tratarías como un colega y colaborador del reino? ¿Hablarías buenas palabras para su vida cuando se marche? ¿Buscaría conversar más con Dios por la forma en que te escucha orar? Todos somos parte del cuerpo. Somos discípulos de Jesús haciendo discípulos de Jesús. Inculquemos la cultura del reino de Dios entonces. Vamos a continuar. La tercera cosa que Pablo les encarga a los corintios es: Apolos los va a ir a visitar. En el verso 12 dice: ahora, en cuanto a nuestro hermano Apolos, yo le rogué que fuera a visitarlos en compañía de los otros creyentes, pero él no estaba dispuesto a ir por el momento. Los verá después, cuando tenga la oportunidad. Y si recordamos, Apolos fue alguien que fue convertido, que antes creía y predicaba de Jesucristo como alguien que iba a venir. Pero después Aquila y Priscila, de estos personajes que vamos a ver más adelante, le dicen: oye, Apolos, Cristo ya vino. Y entonces Apolos toma, por así decirlo, más fuerza dentro de su discurso evangelístico y llega a Corinto, y los corintios quedan fascinados con Apolos. ¿Recuerdas en los primeros capítulos de la carta? Y aquí sucede algo bien extraño, de verdad, dentro de la interacción de los líderes entre Pablo y Apolos, porque bien Pablo pudo haber dicho: Nel, mejor ni siquiera le avisamos a Apolos que vaya a visitarlos, me está quitando la popularidad. Pero ese no era el pensamiento de Pablo. Apolos pudo haber dicho: Nel, pues sí voy, porque pues están teniendo más cercanía conmigo, Pablo, ¿no? Pudo haber esa discusión, ese enfrentamiento, ¿no? Pero dice Apolos: ahorita no. Y Pablo le estaba rogando: no, aunque me ruegues, Pablo. Y Pablo le rogó, ¿no? Y entonces él no estaba dispuesto a ir. No se nos indica en este momento por qué. Pero me atrevo a inferir: por salud del alma de los congregantes de la iglesia en Corinto. Pensando: Pablo, pues tú le plantaste esta iglesia. Tú has pasado más tiempo cuidándolos y pastoreándolos que yo. Si voy, pues voy a generar división y contienda. Mejor no. Y Pablo dice: bueno, ¿saben qué? Yo le dije a Apolos, pero los verá después, cuando tenga la oportunidad. Esta relación entre ellos, pues no era una relación jerárquica entre Pablo, y Pablo no dictaba sobre la voluntad de Apolos. Era muy interesante cómo se llevaban esos y cómo ellos eran dirigidos por el Espíritu Santo. La siguiente encomienda, la cuarta instrucción que Pablo les da a los corintios es: recuerden esto. En los versos 13 al 14 dice: estén alerta, permanezcan firmes en la fe, sean valientes, sean fuertes. Y aquí nos saltan también 4 principios de vida muy importantes. Primero, estén alerta. Estar alerta significa, o lo traducen en otras versiones como velad. Está alerta. Jesucristo nos dice también en Mateo 24, estén alerta. ¿De acuerdo? Porque el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Estén alerta. Porque el Hijo del Hombre no se nos ha indicado cuándo va a venir. Estén alerta, velen, mantengan la lámpara de sus vidas con abundante aceite, que es el Espíritu Santo, con alimento espiritual. Estén alerta. El segundo principio es: permanezcan firmes, pero no tan solo firmes en nuestras ideales, firmes en la fe. Y la fe está basada en un hecho pasado para que entonces impacte nuestro presente y le dé esperanza a nuestro futuro.
La fe, firmes en la fe, para que entonces podamos permanecer enfrente de las acechanzas del enemigo, esos dardos de mentira, de engaño que el Satanás puede arrojarte a tu vida, a tu mente, a tus pensamientos. Manténganse firmes en la fe. No hay es como manténganse motivados todo el tiempo, ¿sí? O entusiasmados todo el tiempo, felices todo el tiempo. No necesariamente está haciendo permanezcan firmes en su emoción, no. Permanezcan firmes en su convicción, con fe, en su fe, en el Evangelio. El segundo principio es sean valientes. Sean valientes. Y este es algo muy interesante, lo digo con mucho cuidado, porque el verbo en griego que Pablo está utilizando por inspiración de Dios es andrizomai, que significa literalmente comportarse como un hombre o comportarse virilmente. Eso es importante, porque Pablo en la misma carta, en el capítulo 3, versículo 1, Pablo hace referencia a los corintios como que tenía que hablarles como si fueran niños en Cristo. Entonces les está diciendo, en esa madurez, en esa valentía, sean valientes. No en una cuestión machista, no en una cuestión antifeminista, no. Es una cuestión de valentía. Permanezcan firmes. O sea, cuando venga algo hacia su vida, no digan, ay, bueno, ya me desinfló. Y, ay, bueno, ya, ay, no, y me voy a morir, ¿no? Y como dice el meme, ¿no? Y ya me hago la víctima todo el tiempo. No, sean valientes. Josué, Dios a través de Josué nos dio una clara instrucción. Sí, sean valientes, esforzados y valientes. Sí, eso es muy importante. Y el cuarto principio es sean fuertes, sean fuertes. En esa cuestión, Salmo 31, 24, Efesios 3, 16 y capítulo 6 y 10 y 2 de Timoteo 2 al 1, perdón, 2 de Timoteo 2, 1, nos indica sean fuertes en la gracia del Señor. No en sus propias fuerzas, sino en la gracia, porque su poder se perfecciona en mi debilidad. Y entonces, esas 4 cualidades que los comentaristas dicen, los expertos, que son cualidades militares, eso podría ser, ya vamos a hacer como estas cualidades, alerta, firmes, valientes y fuertes, ¿no? Vamos a echarle todo el mundo, todas las ganas, todos los kilos, ¿no? Vamos a ponernos pilas en eso. Pero me encanta cómo este despliegue de cualidades, Pablo las envuelve en el versículo 14 con amor. El versículo 14 dice, y hagan todo con amor. Es increíble cómo pone ese balance, ¿sí? Y recordando lo que Pablo ya había dicho en 1 Corintios 13:3. La palabra de Dios dice, pero si no amara a los demás, no habría logrado nada. Luego en el 14:1 dice que el amor sea su meta más alta. Esas 4 cualidades militares que estén envueltas en amor y que el amor sea su meta más alta, su objetivo. Vamos a continuar porque la siguiente encomienda es también interesante. Sean agradecidos, por favor. Lo que Pablo les está diciendo, sean agradecidos, por favor. De los versículos 15 al 18. Y dice, ustedes ya saben que Estéfanas y los de su casa fueron los primeros frutos de la cosecha de los creyentes en Grecia. Y ellos tienen su vida puesta al servicio del pueblo de Dios. Les ruego, amados hermanos, que se sometan a ellos y a otros como ellos, que sirven con tanta devoción. Estoy muy contento de que Estéfanas, Fortunato y Acaico hayan llegado. Ellos me han dado la ayuda que ustedes no pudieron darme al no estar aquí. Ellos también han sido de mucho aliento para mí como lo fueron para ustedes. Muéstrenles agradecimiento a todos los que sirven así de bien. Entonces, sean agradecidos, por favor. Denles el debido respeto a aquellas personas que están colaborando en ese servicio. Y aquí está nombrando a estos 3 individuos, ¿sí? Estéfanas, Fortunato y Acaico. Sí, y es muy importante porque algunos sugieren que Estéfanas fue uno de los primeros creyentes en Grecia. Bueno, fue uno de los primeros creyentes en Grecia, por eso dice que uno de los primeros frutos, y fue bautizado por Pablo, según 1 Corintios 1:16, y sigue hasta el día de hoy, después de 1 año y medio después, 2 años, yo creo, sigue sirviendo al Señor. Ahí está, esa familia.
Esa familia de hermanos que simplemente figuraron cuando Pablo les dijo y están sirviendo. Y también estos tres cuates, Estéfanas, Fortunato y Acaico, dice, estos fueron los tres hombres que posiblemente trajeron las preguntas entre los corintios y Pablo. Por eso le está diciendo, muéstrenles agradecimiento a ellos que han servido tan bien. ¿Sí? Sean recíprocos en ese servicio. Accionen hacia un saludable ministerio mutuo. Ustedes no son superiores y ellos inferiores, tampoco ellos son superiores y ustedes inferiores. Operen, accionen hacia un saludable ministerio mutuo. Lo mismo tiene que suceder hoy, entre nosotros, en tu casa, en nuestra familia, en nuestra iglesia. Vamos a continuar nuestro tercer punto de esta predicación. Saludos y despedida de Pablo. Del versículo 19 al versículo 24. Dice así, les mandamos saludos familia, de los versículos 19 y 20. Dice, las iglesias aquí en la provincia de Asia les mandan saludos en el Señor, igual que Aquila y Priscila. Y vuelve a incluir a Aquila y a Priscila, este matrimonio, ¿sí? Que había sido clave dentro del ministerio de Pablo. Lo habían seguido y se habían conocido primeramente en Corinto y viajaban con Pablo dentro de toda su travesía, sus viajes misioneros. Y que el Señor mantenga, ¿sí? Que el Señor les mantenga a cada uno de nosotros, familias o hermanos. Si tú estás en una posición de liderazgo, a un Aquila y a una Priscila cerca. Y ruego, porque mis mentores, mis pastores, también Dios les provea de familias como Aquila y Priscila. Oro por mis líderes también, mi equipo de liderazgo, ¿sí? En los cuales Dios les proporcione familias, en los cuales puedan ser un apoyo, ¿sí? Matrimonios que estén cerca del pastor y de nuestros líderes para apoyo en el ministerio. Qué importante, porque ellos eran leales a la causa de Cristo y seguían a Pablo. Fueron un brazo, fueron un gran apoyo para Pablo. Por eso dice aquí, Aquila y Priscila y todos los que están por aquí les mandan saludos. ¿Sí? Y luego dice, y todos los demás que se congregan en la casa de ellos para las reuniones de la iglesia. Recuerda que antes, en la iglesia primitiva, se reunían en casas. Las reuniones colectivas en un lugar aparte sucedió hasta el siglo III. ¿Sí? Entonces, por eso dice todos los que están en nuestra casa. Luego en el versículo 20, todos los hermanos de aquí les envían saludos. Salúdense unos a otros con un beso santo. ¿Sí? Un ósculo santo es como lo traduce la Reina Valera. Me encanta esta versión. Un beso santo. Eso significa ósculo, beso santo. Y el beso santo era una costumbre judía, ¿sí? Un saludo común de aquella cultura. Como los estadounidenses saludan diferente a los mexicanos. Los mexicanos somos bien efusivos saludando a otras personas, ¿sí? En una situación sin pandemia, ¿no? Si recuerdan, los mexicanos agarramos, nos tomamos fuerte y nos damos un apretón, y a veces entre hombre con mujer se da un beso en el cachetito ¿no? Y eso no significa nada, no significa un compromiso, simplemente es una forma de mostrar cariño, una forma de saludar, ¿no? En Sudamérica algunos simplemente saludan con la mano extendida y dan una palmadita, ¿no? en el hombro, ¿no? Pero aquí sí nos pasamos de acercamiento social, por eso su sana distancia, nos hacen tanto hincapié en nuestras autoridades. Pero era una costumbre judía, era un saludo común de aquella época. Lo que nos puede saltar aquí como un principio tiene que ser: cuida de no sobrepasarte o sobrepasar la línea del respeto y de la santidad. Eso sí sería muy importante. Cuida de no sobrepasar esa línea de respeto y de santidad. Simplemente es como, somos hermanos en Cristo, somos hermanos y somos un cuerpo, colaboramos entre todos. Y la última despedida de Pablo, ¿sí? Dice las últimas palabras de Pablo en el versículo 21, dice: este es mi saludo de puño y letra, Pablo. Y dice, bueno, ¿y qué de extraordinario tiene esto? Bueno, nosotros inferimos que Pablo tenía un escriba, o sea, alguien que le estaba escribiendo mientras él dictaba y lo plasmaba en tinta para que después fuera enviado, porque
Algunos creen, y yo soy partidario de eso, de que Pablo tenía un problema de visión. Y la Biblia no lo deja ver con claridad, pero yo creo que tenía un problema de la vista, ¿no? En Colosenses y en otras cartas dice, miren con cuán letra grande les escribo esto. Por eso dice, este es mi saludo de puño y letra. Y escribe Pablo, su firma, ¿no? Si alguien no ama al Señor, dice el versículo 22, tal persona es maldita o anatema, ¿sí? Señor nuestro, ven. Que la gracia de Jesús, del Señor Jesús, sea con ustedes. Mi amor a todos ustedes en Cristo Jesús. Esto es muy importante porque Pablo se está despidiendo de ellos hasta la próxima vez que se vean, ¿sí? No hay manera de amar a Cristo si no hemos entendido cómo Cristo te ha amado a ti. Y es lo que Pablo les estaba diciendo a estos corintios, a estos cristianos, ¿de acuerdo? Por eso se despide con tanto amor, por eso se despide de esta manera. Señor, ven pronto. ¿Sí? Maranata es la palabra en griego que significa el Señor viene. Y entonces, si ustedes no creen en eso, pues es un anatema. Es decir, está maldito para la muerte eterna. Y hay que predicarle de Cristo si alguien no ama al Señor. ¿Sí? Otras versiones, en otros pasajes Pablo dice, ténganlo como gentil y publicano, no para hacerle la leprosa, sino para predicarle nuevamente a Cristo. Y por mi amor a todos ustedes en Cristo Jesús, ¿no? Que la gracia es lo que necesita tu vida y mi vida. Que la gracia del Señor sea con ustedes. Bástate en mi gracia es más que suficiente. Porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Es lo que Dios dice para cada uno de nosotros. Como conclusión, las palabras finales de Pablo revelan mucho de su amor a la iglesia de Corinto, a pesar de que tuvo que corregir a esos cristianos fuertemente. Era el amor de Dios en Pablo. Amor expresado a través de servicio humilde. Y ese amor lo hizo grande en el reino de Dios. Concluye esta carta. Se termina esta carta. Pero los problemas continuarán. Por eso Pablo tuvo que escribir la segunda carta a los Corintios. Pero déjame hacerte un pequeño resumen de todo lo que vimos en esta carta. Hasta aquí, Pablo respondió 5 grandes temas problemáticos en aquella iglesia en Corinto. El primero fue acerca de las divisiones. El segundo, acerca del sexo. El tercero, acerca de la comida. El cuarto, acerca de las reuniones. El quinto, acerca de la resurrección. Y a cada tema, Pablo responde con el Evangelio, resultando, ¿sí?, que tenemos una razón para la unidad. En el Evangelio hay un resultado de desear a Dios más que el sexo y una vez también vivir en integridad. A su vez vivir en integridad, derivado de que deseamos más en Dios, desear la integridad sexual. También el Evangelio nos da la perspectiva correcta para amar a los otros por encima de mí. ¿Sí? Encima de ti. Y también es nuestra esperanza el Evangelio para la victoria sobre la muerte. Pablo llevándolos a reflexionar, llevándolos a meditar cómo el Evangelio, impacta en cada área de nuestra vida, de tu vida, y mirar la realidad a través de los lentes del Evangelio. Jesús renueva nuestra mente para vivir cada faceta de nuestra vida a través del Evangelio. Acompáñame a orar. Señor, gracias por esta emocionante carta de Pablo a los Corintios, en donde tú nos has enseñado mucho, nos has llevado a reflexionar y también has corregido muchas de nuestras ideas chuecas. Te ruego por cada familia, Señor, que tú seas llevándolos a ir más profundo contigo para que podamos enfrentar esta vida a través del Evangelio, verla con los ojos que tú ves, Señor, verla desde tu perspectiva. Y aunque en del lado de la eternidad parezca a veces difuso cómo entender nuestra realidad, Señor, permítenos poco a poco ir ahondando más en tu sabiduría, en tu conocimiento, y entonces, Señor, poder vivir como Cristo hubiera vivido si estuviera en nuestro caso.
Señor, te ruego por cada familia, por cada hombre, por cada mujer, por cada niño, por cada joven, que tú los bendigas y que le des más de ti, Señor. Ayúdalo a que su mente sea renovada, Señor, y que no se adapte a la presión de este mundo, sino que podamos vivir transformadamente para experimentar tu buena voluntad, que es agradable y perfecta. Bendice este tiempo, bendice a mis hermanos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias por habernos sintonizado, gracias por haberte conectado. Que Dios te bendiga muchísimo. Nos estamos viendo próximamente la siguiente semana. Que Dios te bendiga. Nos vemos. Hasta pronto.